Hello fam, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Hagitza y el día de hoy vamos a continuar con el tercer capítulo del libro de Primera de Juan, que es el que estamos estudiando. Tuve unas semanas un poquito complicadas y no pude seguir publicando, pero espero terminarlo entre esta semana y la próxima, para entonces irme con otros videos que ya quisiera publicar, pero quería dejar como cerrado la lista de reproducción de este estudio. Y bueno, no es un capítulo tan largo, pero sí está como que bien fuerte en el sentido de que nos confronta con muchas verdades que a veces como que en nuestro caminar con el Señor nos dejamos influenciar de cosas que escuchamos o que creemos sin realmente ir a la verdad. Y creo que es un capítulo que realmente trae transformación a nuestras vidas. Por eso el Señor Jesús dijo, y conocerás la verdad y la verdad os hará libre. Entonces eso es lo que creo que va a suceder el día de hoy para todos los que estamos aquí, para mí y para quien lo reciba también. Entonces, bueno, quiero empezar como siempre en oración para pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, que abra nuestro entendimiento y que Él tome control de este estudio, porque sin Él esto es solamente palabras. Así es que bueno, Señor, te doy gracias por esta oportunidad de ser un contenedor para tu palabra, Señor, para que tu gloria avance, para que tu reino esté aquí en la tierra. Yo te pido, Señor Jesús, que me ayudes, que pongas tus palabras en mi boca, que me ayudes, Señor, a explicar todo de una forma que sea conforme a tu voluntad, conforme a tu palabra, con la verdad, Señor, siempre. Porque tú dices que la verdad nos hará libres, Señor, y eso es lo que necesitamos, Señor, en esta hora, para realmente caminar con poder y para hacer todas las cosas que, tal como dice en tu palabra, que tú empezaste, Señor, que nosotros continuemos aquí en la tierra, Dios mío. Te pido, Señor, que toques el corazón de cada una de las personas que escucharán este video y que llegue a la persona correcta, Dios mío, a la persona que tú tienes destinada para avanzar en este camino espiritual, Señor. Gracias, Señor. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, vamos a empezar. Como no hay mucho tiempo como de hacer la referencia de los otros capítulos, te voy a dejar aquí la tarjetita de los dos primeros videos, donde estudiamos Primera de Juan 1 y Primera de Juan 2, porque me parece que es como mucho más sencillo si necesitas como reforzar algo antes de estudiar este. Me parece que será muchísimo mejor como irse directo allá. Así es que te los voy a dejar aquí linkeados. Yo voy a ir versículo por versículo. No estoy utilizando ningún comentario bíblico, sin embargo, cuando lo hago, me gusta mucho el de Matthew Henry, que se encuentra disponible online si lo necesitas, y también se puede comprar en Amazon. Yo uso el online y hay una versión que es concisa y una versión que es completa, pero como menciono, pues en este caso no lo vamos a utilizar. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos vaya guiando versículo a versículo y que al final, como dice el apóstol Pablo, no es palabras, es poder. Entonces, cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, es el Espíritu Santo el que coloca esa convicción en nuestro corazón y hace que eso de realmente penetre, y es como que nos aviva a la verdad, y eso es lo que espero que suceda hoy. Entonces, bueno, vamos a empezar. Dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Entonces, este capítulo inicia directamente con una palabra que es demasiado hermosa, que es amor. En el griego, como saben, hay 4 palabras que definen amor. Esta está hablando de ágape. Y es ese amor que Dios tiene por nosotros, ese amor ágape. Y me fui aquí a Juan 1:12, que aunque es un poquito extenso, lo voy a leer todo porque de verdad explica muy bien esta parte que está hablando aquí, que dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Entonces, incluso este video lo voy a llamar Hijos de Dios, porque allí está como que el punto central o el tema de todo lo que vamos a ver. Porque a veces las personas, incluso en el mundo, las personas que no son cristianas dicen que ellos son hijos de Dios. Y la verdad es que son creación de Dios, porque Dios nos creó a todos, pero no todos somos hijos de Dios. Es una verdad bastante
dura y nadie quiere decirle a otra persona como, no, en verdad tú no eres hijo de Dios. Es como fuerte, ¿sabes? ¿No? Porque todo el mundo, o el que lo dice, lo hace desde una buena intención en su corazón, pensando que está en el lado bueno, ¿no? Eso siempre es como que el deseo en el corazón. Pero luego dentro del cristianismo, de las personas que están siguiendo al Señor, que están siguiendo a Cristo, que están tratando de seguirle, muchas veces ellos tampoco son hijos de Dios. Estas advertencias las vemos muchísimo en la Biblia. El Señor Jesús nos dejó muchas parábolas, dijo que habían personas que van a haber personas que en el final de los tiempos, cuando él cierra la puerta y diga apártense de mí, esas personas van a estar confundidas porque ellos van a tener como sus razones por las que ellos creen que pueden entrar. Y Jesús le va a decir, nunca les conocí. Entonces, si hay algo importante que tenemos que llevarnos hoy todos, es cómo estar seguros de que somos hijos de Dios. Porque no podemos permitir que otra cosa nos defina que es un hijo de Dios. Otra persona, otra doctrina, otra palabra. Tiene que ser la palabra de Dios que nos diga la definición de quién es un hijo de Dios y luego evaluar nuestro corazón para saber si estamos allí. Entonces, en Juan... Ok, en el primer capítulo del libro de Juan inicia diciendo esto. En el principio ya existía el verbo. Estoy leyendo la versión Nueva Biblia de las Américas. Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Aquí sé que hay algunas religiones que dicen que Jesús no es Dios, pues este es el capítulo central que siempre se debe discutir cuando alguien dice, bueno, Jesús nunca dijo que era Dios. Sí. En el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Dios es trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, es decir, el Hijo. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. Vino al mundo, aquí está hablando del verbo, del Hijo Jesús, vino al mundo, aquí está hablando de Juan primero, versículo 6. Vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. A mí me gusta muchísimo el ministerio de Juan. Y me encanta que, bueno, aquí lo describe como alguien que vino como testigo de la luz. Pero también hay otros versículos que hablan de cómo él prepara el camino para el Señor. Y saben que el ministerio de Juan era un ministerio de arrepentimiento. Entonces cuando tú te arrepientes, cuando tú cambias tu forma de pensar sobre algo, eso prepara el camino para que venga el Señor. Entonces, bueno, aquí dice que él da testimonio de la luz. Versículo 9. Existía la luz verdadera, Jesús, que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Esto me recuerda lo que estudiamos en el capítulo 1, como cuando le seguimos en la luz, porque nosotros no tenemos luz por nosotros mismos, al menos que estemos en Cristo y estemos siguiendo a Cristo. Entonces, él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de él y el mundo no lo conoció. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Es por fe. Y aquí vamos a ver cómo es esa fe, porque nos lo está diciendo inmediatamente. Entonces, retomando un poquito, en el versículo 10 dice que él vino a los suyos, es decir, al pueblo de Israel, pero ellos no le reconocieron. Y aquí, bueno, hay un pastor que se llama Dan Moller, que le estoy escuchando mucho sobre él últimamente, y a mí me encanta cómo él siempre describe el hecho de que Dios mismo, habiendo creado todo, siendo Dios, o sea, es como... No hay nada ni nadie más grande que Él, y Él nos da la lección más grande de humildad al decidir venir a este mundo de la misma forma como nosotros venimos al mundo, que es por medio del vientre de una mujer, naciendo indefenso como un bebé. O sea, es como
creo que tienes solamente para pensar en eso, como para meditar todo el día, pensando que Dios pudo venir al mundo de la forma que Él quería, la forma que Él quisiera, pero Él tenía que hacerlo de esa forma para poder hacerse carne y poder salvarnos de nuestros pecados. Pero eso no quita el hecho de que es un acto increíble de humildad pensar de que Dios, el creador de todo, decida venir a este mundo y hacerse bebé por el vientre de una mujer. Entonces, bueno, retomando. En el versículo 12 nos dice quiénes son los hijos de Dios. Dice, pero a todos los que lo recibieron, o sea, recibieron al Señor Jesús. Él les dio el derecho, Jesús, de llegar a ser hijos de Dios, o sea, es por medio de Cristo. Y aquí nos dice, es decir, a los que creen en su nombre. Y nos da una pista muy importante, porque todos aquí hemos nacido, ¿no? Pero, ¿quiénes son los hijos de Dios? Dice, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Está haciendo referencia a esto que Jesús le dice a Nicodemo, que tenemos que nacer de nuevo, nacer del Espíritu, nacer de Dios, porque lo de la carne es de la carne y lo del Espíritu es lo del Espíritu. Entonces, esto solamente es el versículo 1, así es que no quiero extenderme más. Entonces, vamos al versículo 2, que dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser en un futuro, pero sabemos que cuando Cristo se manifieste seremos semejantes a Él porque los veremos como Él es. Hay un versículo del apóstol Pablo en alguno de los libros que él escribió donde habla que nosotros vamos a tener nuevos cuerpos, ahorita se me olvidó la palabra que dice, pero ese cuerpo cómo va a ser, como yo pienso, como restablecido a ese superhuman que Dios había diseñado inicialmente y que se perdió por el pecado. Cuando Cristo se manifieste seremos semejantes a Él, entonces vamos a tener ese cuerpo diferente. Pero aquí me gusta que Él refuerce inmediatamente, ahora somos hijos de Dios, o sea, ya una vez tú aceptaste a Cristo, por fe, tú eres hijo de Dios. Y yo creo que a veces hay como una parte de donde todavía estamos como que en la fe, pero a veces en unas áreas de nuestra vida como que no creemos que somos hijos de Dios, como que nos quedamos por fuera, pero no es así, porque no puedes ser como que medio hijo, o sea, o eres hijo de Dios o no eres hijo de Dios. Y una vez que lo eres, tienes que creer y caminar conforme a ello. Bueno, todos nosotros. Versículo 3. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, la esperanza de ser sus hijos, se purifica así como Él es puro. Entonces aquí ya iniciamos, como ya sabemos, Juan es siempre muy directo. Él nos refuerza nuestra identidad inicialmente y luego nos dice, si esa es la esperanza que tú tienes de que eres hijo de Dios, tienes que purificarte. ¿Por qué nos purificamos? Aquí nos dice, porque Él es puro. Esta palabra esperanza en el griego es elpida. Y bueno, para nosotros lo vemos simplemente como esperanza, esa definición de algo que tú estás esperando, que tú anhelas. Pero en el griego esa palabra también significa confianza. Porque creo que a veces, por lo menos en el español, cuando pensamos en esperanza parece como algo vago, como algo como que, bueno, yo espero, pero no estoy seguro. Pero esta palabra en el griego no solamente es esperar y como que tener algo, una esperanza, una confianza vacía, ¿no? Esta palabra es esa expectación de que tú sabes que va a suceder. Y la siguiente es hagnisei, que es la palabra que se utiliza aquí para purificar. En el griego es hagnisei y significa limpiarse, purificarse. Incluso tiene una denotación de como una ceremonia donde tú te limpias, y también habla de santificarse. Y finalmente puro, que es hagnos, que es parecido a la anterior, significa entonces limpieza, inocente, modestia y perfección. Vamos al versículo 4. Entonces ya sabemos, es el que lo recibe se purifica a sí mismo porque el Señor es puro. Perdón, vamos a regresar al versículo 1. Inicia todo con el amor del Padre, que nos da la oportunidad de ser llamados hijos.
Ya sabemos que el mundo no nos va a conocer porque no lo conocen a Él. Y ahora como hijos tenemos una esperanza de que vamos a ser renovados, cambiados una vez Cristo se manifieste. Y ahora sabemos o tenemos esta esperanza, y todo el que tiene esa esperanza, nos dice Juan, que tenemos que purificarnos a nosotros mismos porque Él es puro. Vamos ahora al versículo 4 que dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Como pecado es, voy a ver la palabra en el griego, dice hamartian, que es pecado, que básicamente el pecado siempre es no llegar a la meta o fallar del precepto que tiene Dios de lo que es verdadero o lo que se debe hacer en cualquier área de nuestra vida. Y la palabra que también usan aquí es lawlessness, anomia, que es desobediencia, la ilegabilidad y la violación de la ley. Aquí vamos como a analizarlo un poquito, porque Dios tiene muchísimas leyes, sabemos como creador. Hay muchísimas con las que estamos muy, digamos, una persona que no es creyente está muy anuente de la ley de la gravedad, por ejemplo. Hay leyes físicas que aplican en el mundo que nosotros no sabemos, no tenemos conocimiento de, pensando en una persona que no es creyente, quién las colocó allí, pero está de acuerdo con que esa ley existe y no puede cambiarse, es una ley. De esta misma manera, Dios tiene leyes espirituales que nosotros conocemos por medio de la Biblia. Entonces, yo creo que si hay un tema frecuente en la Biblia es cómo el pecado nos aparta de Dios. Yo siempre lo veo así, como que el pecado nos ensucia. Lo pienso porque hay muchos versículos donde el Señor hablaba en el Antiguo Testamento como que limpien tus manos. En el Nuevo también hay uno, como que se limpien las manos, que se purifiquen, que se limpien. Entonces el pecado no solamente nos aparta de Dios, es como nos ensucia, nos deja en un estado sin luz. Y sabemos que Dios es luz. Y algo que aprendí hace poco a las malas, y es que el pecado te esclaviza, pero en una forma como, creo que el pecado tiene esa capacidad de hacerte creer que tú estás en control y que es divertido, que tú puedes disfrutar todavía un poco más. Y no te das cuenta hasta que ya estás haciendo algo que realmente ya no disfrutas, que ya no quieres. Y eso obviamente forma parte de la regeneración del Espíritu Santo, de cuando se cumple esa promesa que Dios dijo, les daré un nuevo corazón. Y ese nuevo corazón obviamente no disfruta el pecado, no disfruta apartarse de Dios, no disfruta hacer algo que no está en la luz. No porque alguien se lo diga, no porque alguien le esté explicando nada, sino por esa convicción fuerte en el corazón de esto no soy yo, que es justo lo que estamos viendo aquí. Ahora somos hijos de Dios, y como hijos de Dios nos comportamos como hijos de Dios, y tal como dice aquí, nos purificamos, nos limpiamos nosotros mismos porque Él es puro. Y esa acción la hace el Hijo. Aquí no dice Dios nos purifica, Dios nos da la capacidad de purificarnos, y creo que hay otros versículos donde por lo menos hay uno que dice que Él obra en nosotros por su propia voluntad. Y es como ese trabajo en conjunto donde nosotros también tenemos que ceder, humillarnos ante Dios y decir, sí Señor, límpiame, purifícame. Entonces, yo creo que este versículo es de los que les mencionaba al inicio, que nos confronta con la verdad, porque nos dice, todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Aquí está hablando, puede estar hablando principalmente de los 10 mandamientos, que es lo que siempre cuando escuchamos la ley, pues es como lo primero que nos vamos, los que están en Éxodo, pero todo lo que está en la palabra de Dios, que nosotros hagamos una infracción, es decir, que no cumplamos con ello, ya es una infracción, ya es pecado. Por eso este versículo que dice, todo el que sabe lo que tiene que hacer y no lo hace, para él es pecado. Quizás hay algo que no está en los 10 mandamientos, pero Dios te ha mostrado en su palabra que tú estás haciendo que no es correcto. Para ti es pecado si no lo cumples. Entonces, versículo 5. Ustedes saben que Cristo se manifestó a fin de quitar los pecados, y en Él no hay pecado.
retomo nuevamente lo que vimos en el capítulo 1, como cuando nosotros estamos en Cristo y le seguimos, caminamos en pos de Él, nos mantenemos en la luz, nosotros entonces estamos sin pecados o estamos continuamente en ese proceso de limpieza de pecado, porque seguimos allí, le seguimos, nos negamos a nosotros mismos, cargamos nuestra cruz y le seguimos. Y allí seguimos entonces en la cruz. Y eso solamente lo puede hacer una persona que ya ha nacido de nuevo, que ha sido regenerada, que ha entregado toda su vida al Señor, humillada completamente. Entonces por eso dice que Cristo se manifestó a fin de quitar los pecados. Quitar esa separación que teníamos de Dios, porque el pecado nos separa de Dios, quitar el poder del pecado en nosotros. Por eso cuando Pablo habla sobre ese aguijón de la carne y luego dice que el Señor le dijo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. O sea, gracia ahí está definida como poder. Y hay otro versículo que habla, creo que es en Timoteo, que la gracia nos enseña. Entonces la gracia es poder, la gracia es enseñanza. Todo esto Dios nos da para que nosotros podamos quitar todos los pecados. Pedro dice que Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Entonces todas esas referencias explican este punto que él dice. Ustedes saben que Cristo se manifestó a fin de quitar los pecados y en Él no hay pecado. Entonces, y esto es algo en lo que yo he meditado también muchas veces en el proceso, que Cristo vino para eliminar los pecados. Y si hay algo que todavía es pecado, pues entonces es algo que hay que llevar oración, hay que ayunar y orar y decir, Señor, ¿qué estoy creyendo yo que me siga haciendo caer en este pecado? Porque si Cristo vino, se manifestó para eliminar los pecados, entonces yo debo caminar en eso que el Señor compró en la cruz para mí y que es mi derecho como hija. Versículo 6. Todo el que permanece en Él no peca, y todo el que peca ni lo ha visto ni lo ha conocido. Voy a leerlo acá, versículo 6. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Aquí te recomiendo como un estudio aparte, estudiar, vamos a buscarlo. Estudiar Juan 15, porque allí es donde Jesús habla sobre permanecer en Él. Todas las formas como Él nos dice que permanezcamos en Él. Y por lo menos cuando Él dice que la rama no puede dar fruto por sí sola, tiene que estar unida pues al tronco, al árbol, para entonces poder dar ese fruto. Entonces por eso, y eso es lo lindo de Dios, que Él no nos pide que nosotros nos vayamos a regenerar solos, que nos vayamos a hacer todas estas cosas por nuestra propia cuenta. Él nos dice, ven a mí, permanece en mí, quédate en mi luz, medita en mi palabra, lee mi palabra, ven oración, quédate en mi presencia, adora. Todas estas cosas que nosotros hacemos por nuestra propia voluntad, o sea, cuando tomamos la decisión, esa disciplina, creo que es lo que toma de nosotros, de permanecer allí. Y entonces esa transformación viene, esa luz como que permea en todo nuestro ser y entonces esa transformación se da. Ahí, bueno, Jesús hablaba de eso, sobre hay personas que no quieren ir a la luz y quieren permanecer en tinieblas. Entonces, se necesita humildad para reconocer y decir, Señor, yo sí te necesito, desesperadamente te necesito de tu luz, ayúdame. Y una vez que recibamos ese poder, que ya sabemos que podemos decirle no al pecado, mantente allí, mantente allí. Y bueno, aquí también nuevamente está haciendo referencia a lo que vimos en primera de Juan 1, cuando hablaba sobre que Dios es luz y que por eso tenemos que seguirle y permanecer allí. Regreso. Versículo 7. Hijos míos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo.
este versículo 7, a mí me encanta cómo el Señor nos ha dejado como una provisión para todos los tiempos, principalmente en este tiempo donde estamos, donde sabemos que la apostasía ya ha iniciado y no va a mejorar. La apostasía es separarse de la fe. Que el anticristo ya en ese tiempo se nombraba, pero ahora está muchísimo más cerca. Que vamos a tener personas dentro de la iglesia que van a decir que profesan a Cristo, pero realmente no es así, no lo son. Muchos de ellos lamentablemente son famosos, con muchos recursos, que impactan miles de vidas. Y allí es donde nosotros tenemos que ser fieles a lo que dice la Biblia, y como hijos de Dios, que tenemos al Espíritu Santo, que nos guía, leer la Biblia por nosotros mismos. Todo lo que escuchamos, siempre lo digo, incluso lo que escuches de mí, llévalo a la oración y llévalo a la palabra. Porque nuestra relación es personal con Dios. Y también siempre menciono esto, el día que estemos frente al Señor, que dice que la Biblia que todos vamos a estar frente a Él y a dar cuenta de lo que hemos hecho en esta vida. Nadie va a poder decirle, es que yo escuché que me dijeron tal cosa. O sea, nuestra obligación era leer la Biblia y estar claros con la verdad y asegurarnos que estamos viviendo esa verdad. Entonces, por ejemplo, esto que dice, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. Entonces, si alguien te dice, y esto yo lo veo muchísimo, que hacen foros, hacen sitios, discusiones, videos en YouTube sobre cómo se interpreta este versículo y cuál es el contexto. Siempre es bueno ver el contexto, por supuesto, pero siento que le dan como mucha palabra a algo que realmente te está diciendo, o sea, directamente y plenamente, que no debes pecar. Por ejemplo, aquí, que nadie los engañe. ¿Cuántas personas yo escucho que dicen que ellos pecan todos los días, que literal han vivido una vida donde no se han arrepentido, donde no se han regenerado, y están en púlpitos, están en puestos de liderazgo en la iglesia? Y eso es, así como el Señor Jesús decía, fariseos que no se salvan ellos mismos y no dejan que otros se salven, porque alimentan a las personas de mentiras, o de eso que decía el apóstol Pablo, esas tickling ears, como te dicen esas cosas que a ti te gusta escuchar. Y obviamente la carne va a buscar cualquier excusa para seguir viviendo. Aunque ya esté muerta, la carne va a buscar cualquier forma de seguir allí, aunque sea modo zombie, saliendo allí de donde ha sido enterrada, en vez de quedarse muerta, de seguir resucitando. Siempre va a buscar una excusa. Y si hay algún pastor, alguna doctrina, alguna iglesia que esté diciendo estas cosas, y tú en tu carne, sabiendo la verdad, o a veces quizás no tenemos la verdad, pero la convicción del Espíritu Santo es tan fuerte, y tú sigues como, no, pero yo voy a mirar a ver qué dijo este pastor, eso es necedad. Y lo hacemos para nuestro propio mal, porque, como mencionaba al inicio, el pecado se presenta como algo bueno, pero luego te hace caer, y llega un momento donde ya te agarró. Y tú crees, así como Sansón, tú crees todavía que dices, yo mañana me suelto así como me solté antes. Y llega un momento que ya no te puedes soltar. Y ¿por qué vamos nosotros a permitir que algo así nos suceda cuando leemos que la Biblia dice que Él vino para destruir el pecado, que Él vino para deshacer las obras del enemigo, que Él vino para hacernos libres? Esa libertad, esa salvación, esa palabra sozo, debería hacer un estudio sobre eso. No solamente es salvación para vida eterna, es salvación aquí en la tierra. Y es salvación de todo, de pecado. A mí me encanta ver testimonios porque fortalecen mi fe. Y me ayudan a recordar de todas las cosas que el Señor me ha salvado a mí, y de todas las cosas que Él está rompiendo en ese proceso de santificación. Y entre más yo me entregue, más voy a ver esa luz en cada área de mi vida, esa transparencia para que el Señor brille. Pero no podemos continuar en ese proceso si vamos a estar con esa actitud de, pero ¿y por qué este versículo acá dice que, sabes, como que con esa mala intención, buscando que la carne siga allí viva? Como decía, la Biblia dice que los que están en Cristo Jesús han crucificado la carne con sus deseos y pasiones.
esa crucifixión de la carne es por fe, porque Jesús fue el que condenó el pecado en la carne y lo hizo en la cruz. Y ahora por fe nosotros podemos recibir esto. Entonces, cuando tú crees esas falsas doctrinas, cuando tú te pones a decir como que, bueno, es que está bien practicar el pecado porque yo escuché que tal pastor lo dijo, lo que estás haciendo es dándole una excusa a la carne para que siga viva. Y en vez de seguir allí sepultada donde debe estar, sale esa carne en modo zombie de nuevo, tratando de controlar tu vida. Y sabemos, la Biblia nos dice claramente que podemos estar solamente en la carne o en el espíritu. Es decir, con la mente en la carne, en las cosas que le agradan a la carne, o la mente en el espíritu, en las cosas que le agradan al espíritu, y tomar decisiones conforme a ello. No hay un tercer camino, es uno o lo otro. Creo que me extendí mucho en ese versículo. Versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Díganme que esto no está súper claro, o sea, de verdad que no necesita más nada. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Y mira que dice la palabra practica. O sea, está hablando de esos pecados que le dicen, esos pecados que son como algo que tú haces constantemente, es un hábito, es una práctica que tú haces y que ya el Señor ha colocado convicción en tu corazón, te ha iluminado muchísimos versículos en tu mente donde tú sabes que eso está mal, te ha mandado personas que te hablan sobre el tema, te ha enviado testimonios que te dicen y tú sabes que eso no le agrada al Señor, que eso es pecado, pero tú continúas. Siempre hay una razón por la que uno continúa en un pecado de ese tipo. Y eso es lo que tenemos que identificar nosotros. O quizás hablando con un hermano, una hermana que ya esté más avanzada en la fe, que te ilumine y que te diga. Y por eso también es bueno congregarse y congregarse en un lugar donde se predique la verdad de la palabra, la verdad del evangelio completo. Porque entonces allí, como dice la Biblia, que en ese consejo, en esa abundancia de consejos es donde está como la verdad, pues. Y no apartarse. A mí me pasó en un tiempo en mi caminar con el Señor que yo me aparté. Y yo seguía yendo a la iglesia, pero me había apartado, apartado de mi mente, de mis sentimientos, porque ya me sentía como tan cansada que ya no lo quería compartir con nadie, porque era como una lucha. Y no quería como, ¿sabes? Como seguir contándole a la gente como que sí, es que era como que ya yo necesito salir de esto. Y allí es donde la verdad, como dije al inicio, y conocerás la verdad os hará libre, eso lo dice el Señor. Entonces, recordar eso, y está hablando es de practicar el pecado, ese pecado que ya el Señor te dijo que te tienes que arrepentir. Ahora, si tú, no sé, caminando con el Señor, yo creo que es bueno todos los días preguntarle al Señor, Señor, he hecho algo que en tus ojos no es correcto, en el momento de oración. Si tú un día, no sé, no trataste a alguien de la forma correcta y el Señor te hace ver en tu corazón que no estás practicando el amor, no estás amando a tu prójimo, tú te arrepientes inmediatamente y tú restauras eso que el Señor te ha indicado. Eso es pecado, pero no es este pecado que está hablando aquí de algo que tú practicas, algo que haces todos los días. Allí está la diferencia. Versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Se pone mejor, ¿verdad? Ok, entonces esta palabra de que en español se ve como practica el pecado, en la definición que tengo en inglés dice refuses to practice. Me gusta porque ahí está hablando de esa persona que se niega a practicar el pecado, o sea, es como una decisión propia, donde dice, no, yo no voy a pecar. ¿Y por qué toma esa decisión? Aquí dice, porque la simiente de Dios permanece en él. Entonces, esa palabra en el griego, que nosotros vemos como en inglés le dicen seed, que es la semilla de Dios, aquí en español le decimos simiente, en el griego es esperma. Es tal cual lo estás pensando. Entonces,
que, o sea, de allí viene esa palabra, ¿no? Ese esperma del hombre, aquí es el esperma de Dios, que en lo natural vemos que en el esperma está la vida, es donde está la semilla de la vida, pues en Dios, en este mismo sentido, está la semilla de la vida de la persona que ha nacido nuevamente en el Espíritu. Entonces, y por eso entonces somos hijos de Dios. La Biblia es un libro directo y radical. Entonces, ¿por qué te está diciendo que el que es nacido de Dios no practica el pecado? Porque la semilla, la simiente de Dios permanece en él. Y es lo que le ha dado esa nueva vida, que ha nacido de nuevo. Y por eso no puede pecar. O sea, ¿no te parece que esto es algo como para meditarlo? O sea, es como para dejarlo en nuestra mente. El que es nacido de Dios no puede pecar. No puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces es algo como que cuando tengamos esa tentación, a veces que el enemigo quiere poner un pensamiento en nuestra cabeza, es como ni siquiera responderle, ignorarlo completamente, pero meditar en esto. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él. No puede pecar porque es nacido de Dios. No puede porque está muerto al pecado y ha nacido de nuevo. Trata de hacer que un muerto peque. No se puede. Ya murió. De la misma forma nosotros hemos muerto al pecado. Aunque estemos vivos en este mundo, somos una nueva criatura y hemos nacido espiritualmente. Y por esa razón la carne ya murió. No puede pecar. Versículo, yo espero que esto quede muy claro. Y si hay alguna duda, por favor, déjamelo en los comentarios. Yo allí te ayudo, busco recursos y lo que sea. Lo importante es que nosotros renovemos nuestra mente a eso y como te digo, no le demos así como dice la palabra, no, don't give the enemy a foothold. No le des al enemigo ni un pedacito de tu mente donde él te pueda decir, pero mira que aquí, no. O sea, ya murió, se murió. Y se murió y por eso no puede pecar, porque la simiente de Dios está en mí. Y eso es algo que también podemos declarar. La simiente de Dios está en mí. Yo soy una nueva criatura en Cristo. He nacido de nuevo. Y, o sea, el que ha nacido de nuevo ni siquiera le gusta, una nueva persona, ni siquiera le gusta lo que le gustaba a la otra, la que ya murió. Y eso es respecto al enemigo. Y a la carne simplemente es no, así como un niño chiquito. No, eso no se hace. Porque la carne, como te digo, ya murió, pero a veces va a tratar de resucitar y de estar allí con sus sugerencias. Y a la carne simplemente se le niega. A la carne no se le da largas. No es no. Por eso Jesús dijo, si alguien quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo y que cargue su cruz. Entonces eso es lo que nos toca a veces, cargar la cruz y decirle no, y ya. O sea, es como a tercera entiende. Por ahí va. Versículo 10. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. En esto se reconocen los hijos de Dios. Nuevamente lo que veíamos al inicio, cómo saber que somos hijos de Dios, porque como les decía, no todas las personas son hijos de Dios, somos creación de Dios. Para ser hijos de Dios tenemos que aceptar a Cristo y aceptamos a Cristo por medio de la fe. Y esa fe, pues ya sabemos que tiene muchas connotaciones, que algunas están en este libro y otras están pues en otros libros, por ejemplo en Hebreos. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. Entonces, en esto nuevamente vemos la diferencia o los dos caminos, que no hay un tercero. O sea, nosotros no podemos decir, bueno, yo no soy ni de Dios ni del diablo, estoy aquí en el medio. No existe. Si no estás con Dios, estás con el diablo. Porque no es que nosotros... como dice la Biblia, podemos hacer lo que queramos. O estamos en un camino o estamos en el otro. Entonces, la forma de reconocer a ese hijo de Dios es el que practica la justicia. El que hace habitualmente la palabra de Dios en sus vidas. El que es obediente a Dios. Entonces allí se reconoce que ese es su hijo. Un hijo que obedece a su padre. Porque ha nacido de nuevo. Porque tiene la simiente de su padre en él y por eso actúa conforme a ello. Y el hijo del diablo, pues que sabemos que nosotros cuando venimos a este mundo, ese es como nuestro camino, nuestro default, porque eso fue lo que heredamos de Adán. Por eso es que toda persona necesita a Cristo.
nuestros hijos también necesitan a Cristo, también necesitan ser salvos, personalmente, individualmente. Ellos también necesitan nacer de nuevo. Y bueno, termina diciendo, tampoco aquel que no ama a su hermano, o sea, el que no, porque la Biblia también nos dice que el que no ama a su hermano, que lo ve aquí como dice que ama a Dios. Entonces, amar a tu hermano es honrarle, es respetarlo, es considerarlo incluso más importante que tú, es entregarte lo que tú puedas a tu hermano. Y yo aquí creo que está hablando de los hermanos en la fe, por eso dice hermanos, porque estamos hablando de hijos de Dios, forma parte de la familia de Dios. Pero obviamente la Biblia también nos indica que tenemos que ser buenos con todos, principalmente con nuestros hermanos en la fe, en la familia de Cristo, pero con todos. Versículo 11, porque este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Por eso Jesús dijo que todo se resume en amor. Gálatas 5, del 14 al 15 dice, porque toda la ley en una palabra se cumple en el precepto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si ustedes se muerden y se devoran unos a otros, tengan cuidado que no sea que se consuman unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Nuevamente, solamente hay dos opciones. Sigo hasta el 15. Hermanos, no se maravillen si el mundo los odia. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino, y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. En esto conocemos el amor, en que Él, Dios, puso su vida en nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Perdón, aquí me fui. Ay, perdón, pensé que estaba leyendo Gálatas y ya estaba en Primera de Juan 3. Perdón, vamos a regresar. Eso fue el versículo 11, el último que vimos. Vamos al versículo 12. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Bueno, aquí igual habla un poquito sobre lo que les mencionaba, de que nosotros nacemos con esa naturaleza pecaminosa de Adán y por eso necesitamos a Cristo, por eso necesitamos que Él nos renueve y nos restaure. Y que siempre hay solamente dos opciones. Recalco muchísimo ese tema porque de verdad a veces, aunque nosotros sepamos que solamente hay dos opciones, es como que internamente tengamos otro razonamiento y pensemos de verdad que aunque estemos practicando el pecado, todavía estamos con Cristo, todavía estamos en Dios. Y estamos caminando en tinieblas, estamos caminando en oscuridad, seguimos en rebeldía con el Señor, contra el Señor y creemos todavía que estamos con Él, que estamos en Cristo. Porque como que rechazamos esa idea de que realmente estamos con el diablo. Entonces por eso como que estoy reforzando mucho esa parte de que solamente hay dos caminos y el que practica el pecado es del diablo. Versículo 13. Hermanos, no se maravillen si el mundo los odia. Y aquí esto es como algo para tomar en cuenta, por decirlo de alguna forma, porque Dios nos ha llamado a vivir una vida apartada. Una vida santa significa apartados para un propósito. Y el propósito es pues su gloria, es su reino aquí en la tierra. Y es bueno no solamente apartarnos como físicamente de cosas que sabemos que no son de Cristo, sino saber en nuestro corazón, así como Él dice, no se maravillen si el mundo los odia. Aquí está hablando del mundo, del orden o de las creencias que están en el mundo y de las personas también. Yo tuve muchísimas personas que en el momento que me convertí me dijeron, eso yo no quiero. Y me llama la atención, siempre lo pienso, porque es como que en ese momento yo ni siquiera sabía qué estaba pasando. Yo ni siquiera sabía que Dios estaba tratando en mi corazón, que yo era cristiana. Recuerdo que yo le pregunté a una persona que si yo era cristiana, porque yo no sabía qué estaba pasando. Entonces es como, no te maravilles si el mundo te odia y no esperes que te ame tampoco, porque es lo contrario, ¿cierto? Al odio es amor. Entonces no esperes nada de nadie, la verdad, porque eso entonces nos hace
tener como esa falsa expectativa de que las personas nos deben algo en cierta forma, de que ellos nos deben amor, nos deben respeto o nos deben consideración. Y la verdad es que no es así. Muchas veces nos vamos a encontrar predicando el evangelio y nos vamos a encontrar personas que tienen ira contra Dios y la van a descargar sobre nosotros. Entonces, no esperes amor por parte de ellos, es básicamente lo que nos está diciendo. ¿Cuál es nuestro deber? Igual orar por ellos, perdonar y seguir caminando con el Señor. ¿Es fácil? Para nada. Yo tuve muchísimos momentos y todavía tengo que orar por paciencia, por tener ese amor, porque duele muchísimo. Y no solo duele cuando te lo hacen a ti, duele, digamos, cuando te lo hacen a tu hijo. Y es como, gracias, Señor. Entonces, bueno, eso, no esperar nada de una persona que está herida, de una persona que necesita a Cristo y que sabes que sin Cristo pues no se puede. Versículo 14. Nosotros tenemos la verdad, sabemos que hemos pasado de muerte a vida, porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Eso me parece que está súper claro y ya explica lo que vi en el punto anterior. Versículos 15. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino, y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. Entonces aquí está haciendo referencia a dos cosas cuando Jesús explicaba que si tú miras a una mujer con lujuria, pues ya has cometido adulterio. Y también decía que el que tiene esos pensamientos como en contra de su hermano ya es un asesino. Entonces, en Cristo todo tiene como una gravidez superior de ahora no solamente es el que mata a alguien, sino el que ya está pensando en contra de su hermano, pues ya está cometiendo el acto de asesinato. Y también está diciendo que ningún asesino tiene vida eterna, que hay muchísimos versículos en las cartas que escribió el apóstol Pablo donde detalla como la lista de por cualquier cosa, que es como que los idólatras no heredarán el reino de los cielos, ni los asesinos, o sea, todas esas listas, ahí es donde está haciendo referencia también. Que es como para que no quede duda de que el que practica esas cosas pues no va a estar con el Señor. Versículo 16. En esto conocemos el amor, en que Él, Dios, puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Hay muchísimos, yo no sé si ya lo mencioné aquí, pero si ya lo mencioné, así como que ríete de nuevo. No, pero este no es uno para reírse, la verdad es que es uno bien triste. Yo no sé si sabes esa canción que dice como I have decided, yo no canto bonito, I have decided to follow Jesus, ¿sabes? Yo me la sé por mi hijo porque está como en una de sus playlists. Es como que I have decided to follow Jesus. Y después dice no, no turning back, no turning back. Entonces es como he decidido seguir a Cristo, no hay vuelta atrás. Y hace poco me contaron en un discipulado que estoy tomando, que la persona que se escribió esa canción fue por un pastor misionero que fue asesinado con toda su familia, y que ellos estaban cantando esa canción en ese momento. Y ese es un ejemplo de alguien que pone su vida por sus hermanos, porque lo que sucedió allí es que la tribu que los asesinó, luego todos se convirtieron. Entonces es como medio irónico, pero allí te das cuenta que a veces es lo que se necesita para que un corazón cambie, porque a veces están tan endurecido que hasta que no ven que una persona está dispuesta a morir por la verdad que cree, que entonces como que ese corazón es tocado, esos ojos se abren. Y esto es lo que muchas de las cosas que vimos, nosotros sabemos que muchos de los apóstoles, creo que la mayoría tuvieron muertes, si no todos, muy, muy crueles, o sea, y ¿quién está dispuesto a morir por algo que no es cierto? Por eso cuando leemos estos libros y cuando vemos, por lo menos Lucas creo que empieza así, diciendo esto te escribo como testimonio para que tengas la verdad, para que sepas que esto fue lo que pasó, esto fue lo que yo vi. Por eso el testimonio es tan importante, porque no es como una idea que tú sostienes en tu mente y tú dices como que ok, yo creo en eso. Tú realmente crees cuando estás dispuesto a morir por algo que crees. Es como
Como si alguien te dice como que estás en una esquina y alguien te dice viene un carro y tú te quitas porque sabes que viene un carro y si no te quitas te vas a matar. Eso es creer lo que te están diciendo. Pero si alguien te dice algo y tú no reaccionas conforme a ello, entonces no crees, no estás creyendo lo que te acaban de decir, porque no hay una reacción de tu parte a lo que te acaban de decir. No sé por qué me fui allí, pero bueno. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Saben, aquí este versículo que habla del hombre rico que va al infierno y luego está el que estaba fuera de su casa y él va al cielo. Y cómo este hombre que tenía mucho dinero no pudo ayudarlo mientras estaban aquí en vida, o sea, no le dio alimento, no lo ayudó. Y bueno, ya luego cuando murió, que estaba en el infierno, que él dice envía a Lázaro para que me lo sé en inglés, dip the tongue in the water, como que pueda como aliviar su lengua porque estaba pues quemándose en el infierno. Entonces es lo que este versículo nos está diciendo, como si tú tienes bienes, si tú tienes cómo ayudar a la persona que tienes junto a ti, quizás hay una persona en necesidad que tú ves todos los días afuera de donde tú vives y sabes que puedes darle algo, un poquito de comida, una mantita para que se abrigue, o la palabra de Dios. Hay personas que quizás no tienen necesidades físicas, pero sabes que necesitan la palabra de Dios porque si no, no van a poder vivir. Entonces, esto es lo que nos confronta este versículo, como, o sea, es como, ¿cuál es el amor verdadero? El amor verdadero actúa. El amor verdadero no solo es como que, ay, yo los amo mucho, es cómo puedo ayudarte, es entregando lo que yo tengo. Versículo 18 dice justo eso: hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Versículo 19: en esto sabremos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Voy a ir al siguiente. En cualquier cosa en que nuestro corazón nos condene, porque Dios es mayor que nuestro corazón y Él sabe todas las cosas. Hay nuevamente esa convicción del Espíritu Santo, que Él como que nos mueve a actuar, pero sí sabemos que el Espíritu Santo no va a actuar si nosotros no nos movemos, si nosotros no decimos ok, si nosotros no tenemos ese corazón de Señor, guíame, yo aquí no sé qué hacer, o reconozco que tengo esta falta, esta falla, reconozco que mi corazón está en tinieblas en esta parte y necesito esa libertad, ayúdame, Señor. ¿Y por qué? Porque Dios es mayor y porque Él sabe todas las cosas. Él ve todo. Él ve mi corazón en este momento mientras estoy haciendo este estudio. Él ve tu corazón en este momento mientras estás recibiendo la palabra. Y yo creo que el Señor no creo, es verdad. El Señor se entristece cuando Él ve cosas en nuestro corazón que no están bien. Y lo que podemos hacer es cuando Él coloca eso en nuestro corazón y tenemos esa convicción, es irnos a oración y decir, Señor, perdóname, lo confieso. Confesar es estar de acuerdo con Dios, ayúdame, dame tu gracia para cambiarlo. Muéstrame acciones específicas que pueda hacer para mejorar esto. Y Él lo hace con todo su amor. Versículo 21, amados, si nuestro corazón no nos condena, confianza tenemos delante de Dios. Qué hermoso, ¿cierto? Si ya no hay nada, entonces ya tenemos esa confianza con el Señor. Estamos en paz con Dios. Esa paz la tenemos no porque nosotros podemos, es porque Cristo nos ha cambiado, hemos nacido de nuevo por Él y por lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Y aquí viene una promesa: y todo lo que pidamos lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Entonces, pedimos y recibimos, aquí dice, porque hacemos las cosas que son agradables a Él. Versículo 23, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Ese es el mandamiento, creer en su Hijo Jesucristo y que nos amemos. Versículo 24, el que guarda sus mandamientos permanece en Él y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, porque el Espíritu que nos ha dado.
Lo voy a leer nuevamente. El que guarda sus mandamientos, o sea, el que es obediente de los mandamientos que hemos visto, creer en Jesucristo, amarnos los unos a nosotros. De esa forma permanecemos en Él. ¿Y cómo tenemos esa confianza, esa certeza de que seguimos en Él? Por el Espíritu que nos ha dado. Y con eso terminamos este capítulo, el capítulo 3. Solamente nos falta en 2. Y con eso ya terminamos el libro de Primera de Juan. Dios primero, voy a grabarlo mañana. Y bueno, ya sí, entonces me voy a mover a otros temas, como les mencionaba antes, que quiero tocar. Igual si hay alguna sugerencia, vi que el último video, el de Primera de Juan 2, tuvo muchísimas visualizaciones. Gloria a Dios, yo siempre tengo esto en mente de yo cumplo con hacer lo que tengo que hacer, porque todos somos servidores del Señor y es lo que tenemos que hacer, predicar el Evangelio, predicar su palabra, compartir lo que el Señor nos ha dado como ministerio, como propósito, y eso es nuestro duty, nuestra labor. No hay nada extraordinario en ello, pero cuando veo que a veces como que tiene un alcance superior, allí lo único que pienso es, wow, el Espíritu Santo tenía que entregarle esto a todas estas personas que luego van a también aprender, crecer espiritualmente como lo estoy haciendo yo por medio de otros, y ellos entonces también van a acercarse más a Dios, ser tocados y crecer más, y así es como, así se va moviendo todo en Cristo. Así empezó solamente con una persona, con Jesucristo, y luego él tenía 12, que luego fueron a otros más, y luego en el libro de Hechos vimos que vinieron 3000, y así se fue hasta el día de hoy, más de 2000 años después, una persona aquí que sigue hablando de Cristo, y así vemos muchísimos millones en el mundo. Entonces es muy lindo verlo, y te animo también a que desde donde estés, como puedas, con los recursos que tengas, hagas lo que sea para el Señor, lo que sea que ponga en tu corazón, ya sea hacer un video, ir a predicar en un lugar público. A mí el Señor no ha puesto eso en mi corazón, y te digo la verdad, a veces lo pienso y me quedo como que, Señor, porque no, yo siento que para esas cosas necesitas como que un perfil específico, y yo siento que no cumplo con eso, pero soy una nueva criatura en Cristo, y si el Señor pone eso en mi corazón, pues allá voy. Así que te animo a que tengas también esa misma actitud de ir a todas con el Señor. Si Él nos dice que hagamos algo, Él nos da el poder para hacerlo y su gracia. Así es que, bueno, nos vemos mañana, Dios primero, con el siguiente capítulo. Bye.